La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios, escuchamos a través de diversos testimonios cómo el gobierno se las ha arreglado en apenas 24 horas para pelear con los trabajadores en Ciudad Bolívar, para pelear con los trabajadores de la Corporación de Servicios del Distrito Capital aquí en Caracas, para pelear con los familiares de los reclusos en Táchira, pero resulta que el gobierno no se conforma con eso. Ahora el gobierno está peleando consigo mismo, sí, así como me escuchan. Resulta que mientras que las pesquisas que adelanta el cuerpo de investigaciones de este gobierno, los cuerpos policiales de este gobierno, en la materia relativa al lamentable asesinato de Eliezer Otaiza, mientras esas investigaciones indican lo que ya voceros oficiales han admitido, que fue un acto de Lampa, probablemente teniendo como móvil original el robo a mano de una de las tantas bandas violentas que pululan en nuestro país, producto de 15 años de inoperancia y de impunidad absoluta, mientras el gobierno, o un sector del gobierno, habrá que decirlo así de ahora en adelante, porque como el gobierno es una realidad fracturada, entonces habrá que decir un sector del gobierno dice eso, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral, lanzó ayer la tesis de que ese fue un crimen programado, alentado, planificado, pensado desde Miami por personas no afectas a su gobierno. Imagínense ustedes, por supuesto, como es costumbre, el señor Maduro no aportó ni una sola prueba de eso que afirmó, pero en todo caso es una cosa muy grave en un momento en un hecho en el que perdió la vida una personalidad importante dentro del ecosistema interno del oficialismo, en un momento además de muchísima crispación política en el país. Por eso, para tratar de ubicar las cosas en el plano de lo real, no en el plano de la propaganda, tenemos de inmediato a un experto en el área criminalística, al abogado Fermín Mármol García, un experto en temas de seguridad ciudadana, que ha tratado este mismo asunto con sobriedad, con pertinencia, como es él, pero que ahora, bueno, esto se agrava a raíz de las declaraciones que ayer dio el señor Maduro Moros. Abogado, doctor Fermín Mármol, bienvenido a Radar de los Barrios. ¿Qué puede entender la población a raíz de esto? ¿Quién tiene la razón, Rodríguez Torres o Maduro Moros? ¿A quién creerle? ¿Al 6CPC o a los discursos en una tarima? Explíquenos, por favor. Bueno, un placer para mí estar contigo, Chugo, y con todo el equipo de RCR, y efectivamente para tratar un tema complejo en Venezuela, que es el tema del crimen y la violencia, ¿no? Este es un país que sufre de ambos males, como tú bien sabes, alta criminalidad, pero también unas conductas exageradas ante los problemas cotidianos de parte de su ciudadanía. Con el caso del capitán Eliezer Otaiza, a quien evidentemente como venezolano y ser humano lamentamos su muerte, debemos evitar que suceda lo que pasó con el caso de Danilo Anderson. El caso de Danilo Anderson, la política intervino en el trabajo técnico y científico, y ese caso en la opinión pública está empastelado. Están cuestionados los condenados, jamás se supo cuáles eran los autores intelectuales, prácticamente que el caso de Danilo Anderson se encangrejó, y varios libros que han sido publicados se refieren a eso. Ahora bien, el caso de Eliezer Otaiza, hay que dejar que el trabajo técnico y científico vaya por encima de las palabras. Ahí hay elementos de convicción que tienen que irse develando. Primero, que hay un detenido, no sabemos la identidad plena del detenido, no sabemos qué declaró ante el Ministerio Público, no sabemos qué elementos procesales ya se encuentran adelantados por la policía científica. Cuando la política se inmiscuye en los trabajos científicos, la cosa se complica, Chugo, y de eso tú tienes un largo historial. Así es. Quería preguntarle sobre ese aspecto, un poco para que desde su voz, y desde su mirada, que es una mirada autorizada, nos indique qué puede pasar, qué puede estar pasando, por ejemplo, cuando un fiscal está investigando, cuando unos detectives están investigando, cuando cuerpos de policía están investigando, y de repente, desde la cúspide del poder, quien ocupa la presidencia de la República ya da un dictamen y ya dice, no vale, lo que pasó fue esto. ¿No
se está interfiriendo en una investigación, no se está intentando torcer o dar un rumbo determinado a una investigación que no ha concluido aún. Le pregunto. Cuando estamos en un país como el nuestro, que es un país presidencialista, donde los presidentes marcan la pauta en las políticas públicas, donde son países en vías de desarrollo, con democracias que están en vías de consolidarse, evidentemente que el pronunciamiento de un presidente pesa muchísimo en la institucionalidad, y mucho más cuando las instituciones pertenecen al propio Poder Ejecutivo. Y por supuesto que las policías del país, en este caso la Policía Científica y la Policía de Seguridad de Estado, pertenecen al Poder Ejecutivo. Lo que opine el presidente de la República pesa muchísimo en las acciones y omisiones que conduzcan los hombres y mujeres que pertenecen a estos cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, los presidentes en estas políticas por lo general son muy prudentes, por lo general esperan que el trabajo se desarrolle y prefieren que sea el propio director de la policía, el propio ministro o la gente de la Fiscalía del Ministerio Público los que hagan pronunciamientos sobre casos que son de su exclusiva competencia. Por lo general la política trata de no inmiscuirse en asuntos de investigaciones criminales. Por supuesto que en cualquier investigación hay un abanico de hipótesis a priorísticas. La hipótesis a priorística de la política tiene que estar presente por tratarse de un hombre ligado al entorno político. Pero por supuesto que las hipótesis de las bandas criminales que operan en esa zona, la casuística, el mapa delictivo de la zona, también son una hipótesis correcta. Hace poco tuvimos el caso del doble homicidio en el Ávila. Se tejieron un sinnúmero de hipótesis muy válidas, la posibilidad de un tema político por tratarse del primo de Lorenzo Mendoza, del cuñado de Ocariz, del hermano de crianza de Leopoldo. Bueno, la tesis política evidentemente como hipótesis era correcta, pero ¿qué terminó siendo? Un homicidio por parte de una delincuencia común. En este caso no podemos descartar ninguna hipótesis y el presidente, salvo que ya tenga en sus manos elementos de convicción procesal, debió abstenerse para no influir en omisión ni en acción. Lo que se requiere ahora es que quien alega pruebe. El presidente ha hecho unos alegatos que tienen que ser probados a la opinión pública, porque toda la opinión pública merecemos saber la verdad de lo que pasó. Muchísimas gracias al doctor Fermín Mármol García, experto criminalista, asesor en seguridad ciudadana, una voz autorizada que lo han escuchado, ha sido extremadamente ponderado, como es el ponderado y asertivo, porque en el caso de Fermín Mármol, ser ponderado no es una coartada para ser ambiguo, por el contrario, Fermín Mármol García es una persona ponderada, pero tremendamente asertiva en sus declaraciones, lo cual permite orientar a la opinión, porque recordemos, uno está en esto precisamente para incrementar la información y así hacer descender la incertidumbre. De eso se trata. Por eso paso a leerles de inmediato la nota que aparece en Últimas Noticias. Vándalos menores asesinó a Eliezer Otaiza. Es el titular de esta nota, que con la firma del experimentado periodista de la Fuente de Sucesos, Víctor Escalona, dice lo siguiente: los detectives que investigan la muerte del concejal Eliezer Otaiza determinaron que el presidente del Consejo Municipal de Libertador equivocó su ruta cuando iba a su casa la madrugada del sábado y se internó en un callejón sin salida del barrio La Palomera, donde fue sometido por los menores, una de las bandas más peligrosas del sector. Según la versión no oficial, Otaiza se despidió de su asistente a las 2 de la mañana y condujo por la carretera de Baruta hacia Tazón para ir a su casa cerca de Fuerte Tiuna, pero se extravió hacia La Ceiba en La Palomera, donde fue atacado por la banda que minutos antes había sido sacada de una fiesta. La agresión al concejal fue vista por los asistentes a la celebración, quienes aseguraron que lo golpearon salvajemente, supuestamente porque era un policía. Los menores, entre comillas, la banda de los menores se llevó a Otaiza en un auto, en su auto, y lo mataron en Turgua. Una comisión de Polibaruta observó cuando regresaban a exceso de velocidad y quiso detenerlos, pero los sospechosos le dispararon. Según la fuente, la banda chocó la camioneta y huyó hacia La Palomera. Polibaruta recuperó el auto y lo llevó a la subdelegación Santa Mónica del 6CPC, donde determinaron que era de Otaiza. Los pesquisas iniciaron la búsqueda del concejal y lo hallaron el lunes, cuando el jefe de la División contra Homicidios del 6CPC lo identificó en la morgue de Bellomonte. El único detenido hasta ahora es un vecino de La Palomera,
Palomera, de 21 años de edad. El 6CPC busca a 10 sospechosos. Este miércoles el cuerpo de Otaiza fue sepultado en el Cementerio General del Sur. Repito, esta es la nota de Últimas Noticias con la firma del experimentado periodista Víctor Escalona. Esta nota, fundamentada en información surgida del 6CPC y en el marco de las informaciones dadas por diversos voceros del mismo gobierno, es la que aparece ahora, en cuestión por las afirmaciones que sin ningún tipo de sustento dio ayer el señor Maduro Moros. Recordemos que el señor Maduro Moros ya en varias ocasiones ha dicho cosas que no ha probado y luego, la realidad lo ha desmentido. Recuerden que en el caso de Mónica Spir, ¿recuerdan? Él dijo que era sicariato, ¿recuerdan? Bueno, recuerden que en el caso de los asesinatos del 12 de febrero, él apareció también diciendo el mismo día que la pistola que había asesinado, el arma que había sido utilizada para asesinar a Basil Da Costa era la misma que había sido empleada para asesinar a Juancho Montoya. Bueno, resulta que poco después las investigaciones el grupo de investigaciones del diario Últimas Noticias determina que quienes dispararon en esa situación terrible que ocasionó esas muertes fueron unos agentes del SEBIN. ¿Qué tal? Más nunca dijo nada el señor Maduro Moros al respecto. Ahora viene con esta tesis que, como dice el doctor Fermín Mármol García, por supuesto, es una tesis, pero tendrá quien alega prueba. Tendrá entonces que demostrarlo porque todo lo que ha actuado hasta ahora el 6CPC parece indicar todo lo contrario. Repito, todo esto ocurre cuando se trata de una personalidad destacada dentro del PSUV, ¿no? En un momento crispado de la situación política, donde cualquier persona que tuviera dos dedos de frente, ¿no?, y alguito de responsabilidad, midiera muy bien sus palabras antes de abrir la boca. Bueno, resulta que desde la cúspide misma del poder se hacen ese tipo de afirmaciones. Habrá que ver entonces de qué manera evolucionan los hechos en el futuro inmediato sobre esta situación tan grave. Debo recordar que el lamentable caso del capitán Eliezer Otaiza es apenas uno de los 57 cadáveres que por muerte violenta ingresaron ese fin de semana a la morgue de Bellomonte. Nos duele el caso del señor Otaiza y hemos dado reiteradas palabras de pésame y condolencia a sus familiares y amigos, pero nos duelen también muchísimo los otros 56 y los 200.000 que cayeron en manos del AMPA impune en los últimos 14 años. Los 24.000 que cayeron nada más que en el año 2013. O sea, esa matazón que hay en el país no puede sencillamente ser echada a un lado con un discursito que nos empiecen desde el poder a decir, no, que fueron aquellos, que fueron fulanos, que fueron sutanos. No vale. Aquí lo que hay es una masacre a manos del AMPA impune, porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Sí, este mismo gobierno que dirige el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Este fue nuestro programa del día de hoy. Trabajamos para ustedes en el equipo de producción, la red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde la parte técnica en Radio Caracas Radio coordinó Yelix Adonis, en el control técnico estuvo Julio Pinto, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.